Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos en la semana número 7 del trimestre, siempre guiándonos por el folleto. Y el título de la lección de esta semana fue una pregunta: ¿muertos a la ley? Romanos capítulo 7 fue nuestro texto base, pero ya arrancamos recordando lo que Pablo nos dijo en el capítulo 6, versículos 2 y 10, cuando nos decía que el bautismo es la manera como nosotros morimos al pecado y ahora somos nuevas criaturas para nuestro Señor. En el capítulo 7, el versículo 5 y el versículo 6, es interesante esta expresión que él utiliza. Dice que tenemos que morir a la ley y librarnos de ella. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir con todo esto? Antes que nada, recordar lo que Pablo no dijo. En ninguna parte Pablo dijo que la ley muere o deja de tener vigencia. Somos nosotros los que morimos. De paso, esto es una muerte metafórica, por favor no te asustes y sigue acompañando este resumen. Allí en Romanos capítulo 7 también, de los versículos 1 al 3, encontramos una ilustración que utiliza Pablo que tiene que ver con una ley muy antigua relacionada con el matrimonio. Él te cuenta allí que si una mujer se casa con un hombre, está conectada con este hombre, ligada a él hasta el día de que uno de los dos muera. Si él fallece, entonces ella queda, por la ley, libre para poder casarse con otro hombre si así lo desea. Eso continúa siendo así hasta hoy y se aplica en ambos casos. Entonces Pablo utiliza esto para recalcar de manera simple y directa un detalle. Es la muerte la que cambia nuestra relación con la ley. Morir a la ley y ser liberados de ella, son asuntos sumamente importantes debido a nuestra propia condición pecaminosa. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Qué no significa? De todo eso vamos a hablar en este resumen. En Romanos capítulo 7, Pablo se concentra mucho en este concepto de morir a la ley. ¿Será que existe algo de malo con la ley de Dios entonces? Bueno, el mismo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 7 te dice que no, y en el versículo 12 incluso te dice, ¿no?, que la ley es santa, es justa y es buena. De hecho, la ley es necesaria. La ley de Dios nos muestra lo que es el pecado y nos muestra las consecuencias de ese pecado y hasta el final a donde llegaremos si seguimos involucrados con el pecado. Por el contrario, nuestra propia naturaleza humana hace que querramos siempre disminuir, ¿no? Como que minimizamos todo lo malo que tenemos. De hecho, esto hasta se ve en la vida práctica cuando ves a muchos cristianos que se preocupan más por los pecados de los demás que los propios, ¿no? Una cuestión ahí que, bueno, eso lo podremos tratar en otro resumen. Pablo vivió mucho tiempo sin entender la complejidad y al mismo tiempo la sencillez de la profundidad moral de la ley. Eso él te lo explica allí en Romanos capítulo 7, versículos 9 y 10. Él no entendía lo que estaba pasando y cuando por fin entendió cuál debería ser su relación con la ley, él se dio cuenta de que estaba condenado por esa misma ley. Metafóricamente podríamos decir que Pablo allí murió. Claro, después aparece Jesús y toda la historia cambia, pero no te voy a tirar más spoilers. Pablo te explica con el mandamiento que tiene que ver con la codicia cuál fue la manera como él fue entendiendo la profundidad moral de la ley. Él, como fariseo, según Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, se había concentrado en ser obediente en todos los aspectos externos de la ley y de paso también había un poquito de tradición ahí de los fariseos. Esto también porque había promesas para la obediencia, por ejemplo en Levítico 18:5. Así que Pablo durante toda su vida se había concentrado en lo externo, pero cuando él se deparó, mejor dicho, con esta ley que tiene que ver con la codicia, él se dio cuenta de que estaba haciendo todo mal. Allí él terminó de notar que la ley en sí puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque así como hay promesas para la obediencia, tenés, por ejemplo, textos como Levíticos 26, versículos 3 al 46, en donde se promete también que va a haber muerte para aquel que no guarda esos requerimientos. Pablo era obediente en lo exterior, la codicia era algo interior. Esta cuestión hizo que Pablo abra los ojos. Debemos morir a la ley y librarnos de ella como un medio de salvación. Te lo estoy aclarando bien para no dar tantas vueltas. Pero la ley no muere, la ley sigue vigente y la ley sigue señalándonos cuando estamos en pecado. Es por eso que debemos entender bien esto. Debemos morir a la ley, pero debemos permitir que cada vez que sea necesario, ella nos muestre cómo es que estamos separados de Dios. Antes de su conversión, Pablo realmente confiaba total y absolutamente en sus propios méritos, porque según él era lo que le hacían digno del favor de Dios. No tenemos ningún testimonio de un Pablo diciendo antes de conocer a Jesús, mira, me falta mejorar en esto, soy débil en tal área o necesito mejorar en aquello. No, por el contrario tenés una lista que se presenta después en Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 6 de cosas que Pablo hizo desde chiquito y que lo hacían intachable para las demás personas y para él mismo también.
Toda esta percepción de las cosas cambia cuando Pablo se encuentra con Jesús. Y allí él cambia tan drásticamente su percepción que tenés una declaración como la de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, en donde Pablo te dice: yo soy de los pecadores el primero. Y fíjate que Pablo no está hablando en tiempo pasado. Él está diciendo: hoy, después de muchos años de andar con Cristo, yo sigo siendo un pecador que sigue necesitando de un Salvador. Y es que la conversión genuina siempre va a estar acompañada y entrelazada con un sentimiento de humilde autopercepción, constantemente darme cuenta de que sigo necesitando de un Salvador. En su conversión, Pablo inicia este proceso mediante el cual él va conociendo cada vez más y mejor la espiritualidad de la ley, como dice allí en Romanos capítulo 7, versículo 14. La conversión justamente es este proceso mediante el cual nuestra mente comienza a experimentar una serie de cambios radicales y ya no nos preocupamos por las cosas carnales, ahora queremos estar solo metidos en los asuntos del Espíritu, como dice Romanos 8.5. Romanos 8.4, un versículo antes, nos dice que quienes caminan conforme al Espíritu son aquellas personas en quienes los verdaderos requerimientos de la ley se van cumpliendo. Pero también, en contrapartida, se nos dice en el versículo 7 que aquellas mentes que no quieran someterse a la ley de Dios son aquellas mentes que aún no se han convertido. En la conversión nosotros disfrutamos de este inicio de un proceso que va a llevar toda la vida y en el cual nuestra mente va siendo renovada constantemente. Textos como Hebreos capítulo 10 versículos 16 y Romanos 8.4 nos indican que el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, según Romanos 7.14 otra vez, seguimos atrapados en este cuerpo de pecado. Y ahí es que tenemos que vivir constantemente buscando la manera de equilibrar las cosas. Por un lado, tenemos esta tendencia pecaminosa a querer hacer lo que nuestro cuerpo nos pide, y por otro lado tenemos esta lucha constante también de querer hacer la voluntad de Dios que ha sido escrita en nuestra mente renovada. Romanos 8.23 nos promete que cuando Cristo se manifieste, nuestro cuerpo de pecado será renovado y por fin podremos llegar a ese equilibrio. Mientras tanto, nosotros seguiremos en esta tierra en este proceso llamado de santificación, en el cual vamos a querer colocar en armonía, digamos, los deseos de nuestro cuerpo con lo que nuestra mente renovada quiere constantemente. Según Romanos 8.13, nosotros podemos matar las obras de la carne con el Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece si te esforzas un poquito más? No en portarte mejor, sino en permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida realmente. En Romanos capítulo 7, Pablo nos explica que tenemos que morir a la ley, pero morir a ella como un instrumento de salvación, porque esa no es la función de la ley. Por eso es que morimos nosotros, no ella. Ella se mantiene vigente, ella sigue viva, mostrándonos cuáles son los pecados en los cuales estamos todavía y por eso estamos separados de Jesús. Porque finalmente eso es lo que hace la ley, mostrarnos lo que es el pecado y las consecuencias que pueda traer. A medida que vamos creciendo en Cristo, vamos notando las diferencias que hay entre Él y nosotros. Como Elena de White lo explicó allí en El Camino a Cristo en la página 56, cuando nos dice que como que nos vamos comparando con Él y vamos entendiendo cuáles son las diferencias, ¿no? De repente todo lo que tenemos que mejorar todavía en amor al prójimo, porque Jesús es el ejemplo perfecto de amor al prójimo. Todo lo que tenemos que mejorar en paciencia y en tantas otras cosas. Y la ley es ese instrumento espiritual que nos va mostrando justamente nuestra necesidad de un Salvador. También en este proceso de santificación podemos pasar por algunas fases como las que atravesó Pablo y que él describe en Romanos capítulo 7 en los versículos 14, 15 y 18. Él se sintió confundido porque él quería hacer cosas buenas, pero solo le salían cosas malas. Él se sintió frustrado por esa incapacidad de poder tomar decisiones o poder mantenerse firme en esas decisiones. Él inclusive se sintió desconcertado ante tantos fracasos en esos intentos de ser un buen cristiano. Podés llegar incluso como Pablo exclamó allí en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso nunca pasaste por esa situación? Sentirte la persona menos merecedora del amor de Dios. Y sin embargo, como Pablo también, podés exclamar allí en Romanos 7:25, gracias Dios, porque la única solución que yo necesitaba ya me la diste en la persona de Cristo Jesús. No te confundas, seguiremos en este proceso de santificación. A veces estaremos súper felices porque parece que todo es fácil, pero la mayoría de las veces estaremos allí con ay, todavía me falta esto. No te preocupes, que cuando Cristo vuelva, por fin llegaremos a esa armonía entre la mente renovada y el cuerpo santificado. Hay que seguir esforzándonos solo un poquito más.
Y como siempre terminamos el resumen leyendo una cita del Espíritu de Profecía, en este caso Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 38 y 39, aunque yo te voy a leer solamente la última parte. Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación, podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Dios muestra a la persona arrepentida y creyente que Cristo acepta la entrega del alma para moldearla según su propia semejanza. Si como Pablo estás pasando por estas fases allí en las cuales luchás contra el pecado, yo quiero decirte que no estás solo. Tenés por un lado el ejemplo perfecto de Cristo y por otro lado todo el poder del Espíritu Santo y por sobre todo un Dios Padre amante que está allí dispuesto a perdonarte en cualquier momento. Así que a no desanimarse, a seguir preparándose para el cielo. Cristo viene muy pronto. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.